Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Y de verdad hoy estoy feliz porque les traigo una invitada, pero de lujo, como me gustan a mí. Una persona que nos va a enseñar muchísimas cosas y ojo, a ponerle mucha atención para entender todo lo que ella nos va a contar. Ella se llama Lina Marcela Correa, ella es comunicadora social, pero ahora está más dedicada a lo que es la terapia, ha estudiado para esto, para hacer sanaciones, es maestra Reiki, entonces tiene una cantidad de componentes que nos va a ayudar muchísimo a comprender el tema que vamos a tratar. Pero pues primero démosle la bienvenida, Lina, es un placer, de verdad un gran placer que quieras estar en Conversaciones desde el Corazón. Claudia, muchísimas gracias a ti por la invitación. Hoy traemos un tema muy bonito, muy maravilloso y esperamos llegar a muchos corazones con esta información. Y no solo lo bonito, sino todo lo que nos vas a enseñar, me encanta. Bueno, cuando yo estaba hablando con Lina de qué íbamos a conversar en el programa, de todos los temas que ella maneja, me pareció maravilloso el tema de la masculinidad y la feminidad, que son dos fuerzas y dos fuerzas muy poderosas que tenemos todas las personas dentro de nuestro ser, pero que sea ella, que es la experta, la que nos va a contar. Entonces, ¿cómo es esto, Lina, de que todos los seres humanos, así yo sea mujer, tengo esa fuerza masculina y los hombres, así sean muy machos, también tienen esa energía femenina? Entonces, explícanos todo esto como para que a todas las personas nos quede muy claro estas fuerzas que Ujú. habitan en nuestro ser. Bueno, hay que hacer una claridad y digamos que el trabajo que yo hago desde la terapia holística también busca mucho trabajar el lenguaje, el cambio en las palabras, ¿cierto? Porque nosotros tenemos ideas aprendidas, ideas preconcebidas que vienen por el lenguaje, como nos enseñaron las palabras y a veces no conocemos muy bien el significado de las palabras. Entonces, la feminidad y la masculinidad, que es lo que siempre hemos escuchado, como esta mujer tan femenina, este hombre tan masculino, o este hombre quizás un poquito afeminado, que salen pues como estos conceptos, o esta mujer se masculinizó demasiado. Entonces, a veces esto se siente como un poquito discriminatorio, porque es como que Total. te dicen, eres mujer, tienes que ser femenina, eres hombre, tienes que ser masculino. Resulta que esta feminidad y masculinidad son construcciones sociales, construcciones que hizo la sociedad porque quiere que una mujer sea de tal forma y un hombre sea de tal forma. Entonces hay que diferenciar. Feminidad y masculinidad son construcciones sociales, pero hay unas energías poderosas que eran las que tú mencionabas ahorita, que se llaman masculino y femenino. No masculinidad ni feminidad, esos son adjetivos de esas palabras. Ah, El masculino y el femenino son las energías que tiene el universo en general. Cuando tú miras el universo, miras la tierra, miras las personas, las plantas, los animales, ahí hay energía femenina y masculina. Entonces, en una misma cosa. en un Sí. mismo ser hay energía femenina y masculina. Lo que pasa es que como estamos dados a comportarnos de acuerdo al sexo con el que nacimos, entonces ahí es donde nos embolatamos un poquito, porque entonces, como soy mujer, pero siento que tengo una fuerza masculina muy grande, trato de opacarla porque es que yo tengo que ser femenina, pues porque eso fue lo que me enseñaron en la casa, eso Sí. fue lo que me enseñaron en el colegio, pero realmente el femenino y el masculino tendrían que estar en el mismo nivel dentro de cada ser humano, o sea, tendrían que estar en equilibrio para que nosotros realmente podamos ser lo que vinimos a hacer en esta experiencia terrenal. Entonces ya metiéndonos qué es el femenino y qué es el masculino, ¿cierto? Sí. Porque eso es como lo que nos enreda un poquito la mente. Yo siempre les pongo ejemplos porque definirlos, digamos que es algo muy, muy grande. Entonces, un ejemplo del masculino. El masculino, sin duda, es la energía que vemos aquí en la tierra, es el hacer, el producir, lo material, lo que nosotros materializamos. Pero resulta que esa energía masculina también nos invita al disfrute, al placer, al descanso, a la risa, a la espontaneidad. Es todo lo que mostramos hacia afuera, toda esa luz, todo ese brillo. Incluso la energía masculina está relacionada con el sol. Entonces, cuando tú miras el sol, eso es energía masculina. Y mira que cuando hablamos de masculinidad, nunca pensaríamos en el sol, pensaríamos como en una fuerza así, pues de un hombre, no sé qué. Y no, la representación auténtica del masculino es el sol. ¿Y qué cualidades tiene el sol?
es brillante, es luminoso, da calor, ¿cierto? Nos mantiene en la vida, nos conecta con el universo, con el cielo, nos conecta con el Padre. Cuando hablamos del Padre, hablamos de Dios, hablamos de la divinidad. Todo eso es el masculino. El masculino en los elementos, por ejemplo, de la tierra, ¿cuáles elementos son masculinos? El fuego y el aire. El fuego y el aire representan lo masculino. Y si tú haces, por ejemplo, un ritual, ¿qué elementos tienes que tener a la mano? Una velita, un saumerio, es algo muy masculino y nosotros nunca lo consideraríamos No, así, jamás. nunca, porque pensamos que el masculino es otra cosa muy distinta. Entonces, el masculino es la luz, el masculino es lo que proyectamos hacia afuera, nuestro lugar en el mundo. Hay también chakras masculinos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos chakras masculinos? El chakra raíz, que representa nuestro lugar en el mundo, Lo que nuestras, nos enraiza la tierra. exacto, el enraizamiento. Y este está dado en las plantas de los pies, en los órganos genitales, porque es de donde viene la vida. Sí, Otro chakra masculino es el plexo solar, el sí. abdomen, que ahí están como todas las emociones viscerales, como eso a veces que se nos sale así muy visceral, pero ahí también está el brillo, está el sol, es la representación de, cuando tú ves una persona con mucha energía masculina, es una persona que llega y dice, llegó tal persona, o sea, ahí mismo la ven, ahí mismo la reconocen, porque una persona con energía masculina proyecta su luz desde el vientre, desde aquí, desde el abdomen, y es capaz de que todo el mundo la vea, la reconozca, no se les olvide quién es su lugar en el mundo. Y el otro chakra masculino es la garganta. ¿Por qué la garganta? Porque es la voz. Es como yo me logro comunicar con los demás, es lo que yo vine a decir, mi mensaje, cómo yo también me proyecto ante el mundo. Entonces, mira que cuando vemos los chakras, vemos los elementos, nos conectamos con el sol, hay otra mirada completamente distinta de lo que es el masculino. Total, no, me encanta todo lo que nos estás contando, además de los chakras. Yo manejo también lo de los chakras, pero para hoy era lo que yo decía, uno todos los días aprende de las personas. Nunca había pensado que los chakras fueran femeninos o masculinos. Para mí eran simplemente los chakras y manejo cada uno en las sanaciones, pero pues me encanta lo que estás contando y muy cierto. Y cuando tú hablas de la garganta, si a mí me hubieras, antes de contarme, yo digo, es femenino porque es la garganta. Mira cómo estamos sesgados, que yo digo, la es femenino, entonces la garganta es femenino. Y claro, tú ahora nos dijiste que era una forma también de cómo nos expresamos hacia el mundo y nuestra voz es esa salida hacia el mundo, es lo que voy a mostrar Exacto. o me voy a dar a conocer. Buenísimo, Ujú. toda esa parte que nos hablas del masculino, ahora cuéntanos lo del constructo del femenino. Perfecto, entonces el femenino está conectado ya con otros elementos. Yo siempre les pongo los ejemplos para que sea más fácil de comprender. Entonces el femenino está conectado con la luna y con la tierra, como esa relación que hay entre la luna y la tierra que crea la vida, ¿cierto? Esta tierra que todo el tiempo es frondosa, es abundante, es fértil, que cuando tú caminas por un campo y demás, tú ves las flores, los frutos y tú dices, pero ¿de dónde viene todo esto? Y viene del centro de la tierra, que es oscuridad. Entonces el masculino es luz, el femenino es oscuridad, pero es una oscuridad de donde viene la vida. Por ejemplo, cuando tú siembras una semilla en la tierra, antes de que la semilla crezca, pasan unos días en que tú no te das cuenta qué está pasando debajo de la tierra, pero ahí está pasando toda la fuerza femenina de un ciclo de la vida. Ya cuando la matica sale y empieza a buscar la luz del sol, de alguna manera se convierte en esa fuerza masculina. Entonces es como, Perdóname, te interrumpo porque para ir entendiendo, entonces es como lo mismo, esa analogía que estás haciendo podría ser también como lo del útero. exacto, exacto. El proceso de un embarazo, por ejemplo, el bebé está dentro del útero de la mamá, es un espacio oscuro, es un espacio húmedo, es un espacio cálido, pero es un espacio al que tú no tienes acceso para ver. Tú sabes Ajá. que adentro está pasando la vida y esa es la oscuridad del femenino, es la oscuridad que nos invita a la vida, la oscuridad de sacar todo lo que está dentro de nosotros para poder conectarnos con el masculino. O sea, ahí es donde se empiezan a complementar. No podemos ser luz sin haber pasado por la oscuridad. Ese es como el ciclo de la vida. ¿Con qué más se conecta el femenino? Entonces, en los elementos de la tierra, con el agua y con la tierra. Veíamos
que el masculino con el fuego y el aire, Sí. y el femenino con el agua y con la tierra. ¿Por qué? El agua y la tierra son los elementos fundamentales para que haya vida. Sin el agua y sin la tierra no podríamos vivir, obviamente sin el aire y el fuego tampoco, pero digamos que cuando se formó la tierra, todo era agua, agua y tierra, es como que es la amalgama perfecta para que empiece a generarse la vida. Y son los elementos que de alguna manera nos llevan más a la suavidad, a la estabilidad. Mira que el aire y el fuego son muy como una chispa. Tú prendes el fuego y el fuego crece, tú prendes un saumerio o llega un viento y digamos que es muy movilizador. El agua y la tierra de alguna manera nos invitan más a estar presentes, a estar calmados, a hacer una energía un poco más pausada. Y la energía del femenino te invita a eso, a darte pausas, a estar calmada, a conectar con la tierra, a permitirte sentir distinto, ¿cierto? Ya no todo es hacia afuera, sino que ya es hacia adentro. Cuando pasamos a los chakras, entonces los chakras femeninos son el segundo chakra, donde nosotras tenemos el útero, porque es una energía hacia adentro, es una energía de la creación, pero hacia adentro. Nosotras ahí manejamos nuestros ciclos, el ciclo de la vida, el ciclo del ciclo menstrual, los ciclos sexuales, etcétera, pero son procesos internos que se manifiestan a través del chakra uno, que sí es hacia afuera. Es como que siempre hay uno hacia adentro y hay otro hacia afuera. El otro chakra femenino es el corazón, porque allí está todo lo que es el amor incondicional, el amor que yo comparto, el amor que yo recibo, el amor que yo soy. Y por último, el último chakra femenino es la intuición, porque El tercer cuando ojo. nosotros, exacto, cuando nosotros logramos activar ese tercer ojo, esa intuición, nos conectamos con una sabiduría profunda, no con lo que estamos escuchando afuera, sino que nos empezamos a escuchar a nosotros mismos, a esa voz interior. Y cabe decir que esos chakras femeninos y masculinos están presentes en hombres y mujeres con esas características. No es porque tú seas hombre, entonces solo se activan los chakras masculinos, no. Tienes intuición, tienes corazón y tienes tu centro de la creación, así no tengas útero. Y lo mismo pasa con las mujeres. Tenemos la palabra, por ejemplo, Claudia, al ser una mujer que comunica tanto, que es un canal, tiene una fuerza masculina de la voz impresionante, ¿cierto? Es como que uno empieza a mirar qué energías tengo altas, qué energías tengo que empezar a equilibrar. Y todos estos 6 chakras, cuando están en equilibrio, nos permiten activar el último chakra, que es la conexión con la divinidad. Pero Entonces entonces ese no tiene ni femenino ni masculino. no, esa es la integración de las dos energías. Qué Mira que bonito. cuando vemos ángeles, tú que sabes mucho de ángeles, el ángel tiene una energía muy andrógina, Sí. ¿cierto? Una energía que no es ni femenina ni masculina. Y es porque es un ser conectado precisamente con todas sus energías, con una conexión con la divinidad gigante. Entonces, nos invita, cuando tú miras algo de la divinidad, siempre nos invita equilibren, ¿cierto? No se polaricen, simplemente equilibren las dos energías que las necesitamos en la misma proporción. Lina, ahí sí es donde nos vas a, o sea, nos has enseñado mucho hasta ahora, pero yo sí quiero que nos des como mucha claridad en ese equilibrio. ¿Cómo hacemos los seres humanos que no conocíamos esta información? O sea, la conocíamos como yo te la planteé en un principio, pero cuando tenemos la tranquilidad de que yo puedo tener una fuerza masculina muy grande sin necesidad de perder ese femenino. Entonces, pero yo cómo hago para integrarlo, cómo cualquier persona que esté oyendo el programa puede decir, sea hombre o mujer, vamos a equilibrar, porque entonces si no estamos en equilibrio van a fallar otras cosas de la vida. Exacto, exacto. Lo primero es autoobservación y autoescucha. Sí. Nosotros tenemos la sabiduría de comprender cuál es esa energía que está polarizada, o sea, muy alta en nosotros, y cuál está bajita y necesita más trabajo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, si tú eres una persona, incluso iba a traer un dato, pero ahorita lo comparto. Si tú eres una persona muy conectada, digamos, socialmente, que se te facilita mucho conectar con las personas, que estás muy hacia afuera y demás, pero cuando estás en casa solo, de alguna manera sientes vacíos, tristezas, tiendes a la depresión, tiendes
a momentos de oscuridad que no entiendes, como muy caóticos. Entonces ahí hay una muestra de que estás muy polarizado al masculino, pero que falta un trabajo profundo con tu femenino, que son tus emociones internas. El dato que les traía era que hace poquito estaba leyendo que la mayor cantidad de personas que recurren al suicidio, por ejemplo, son los hombres. Sí, Entonces se yo pusieron también a leí. investigar, sí, se pusieron a investigar qué era lo que pasaba, por qué los hombres se suicidan más que las mujeres, y es precisamente porque, digamos que la sociedad no les ha dado el permiso de equilibrar su energía femenina. Entonces el hombre hacia afuera hace, comparte y demás, pero realmente nunca se está escuchando cuáles son sus necesidades, qué es lo que él siente, cómo transmitir esos sentimientos, cómo expresar su femenino, su capacidad de sentir, de llorar, de ser vulnerable, de traer esa oscuridad que tiene para trabajarla. Y lo que está pasando es eso, que el hombre se pierde en ese camino, no encuentra acompañamiento y llega al suicidio como una solución, pues que es muy dolorosa. Entonces, imagínate lo importante que es tener en equilibrio las energías, porque pueden llegar hasta ese punto, hasta ese exceso. Y una persona que esté constantemente en depresión, en decaimiento, pues va a tener que empezar a mirar que su energía femenina requiere atención, que sus emociones internas, su oscuridad interna, se le está convirtiendo en un caos, porque no sabe cómo manejar. Entonces ahí hay un ejemplo, digamos, de cómo nosotros podemos identificarlo. Pero yo tengo una gran duda, por ejemplo, volviendo al caso de los hombres y del suicidio, yo esta semana estaba leyendo de un caso que pasó en Argentina, de una mamá que es muy famosa, tiene un blog súper famoso y su hijo se suicidó a los 28 años y la mamá nunca entendió porque tenían una excelente relación y él era una persona maravillosa, ni sus amigos tenían idea que él estaba pasando un mal momento. Y él escribió que él estaba ahogado en esta sociedad donde no podía exteriorizar sus dolencias, sus tristezas y que como no encontraba un lugar en este mundo, mejor se iba. Entonces la pregunta mía es como a los hombres a veces se les dificulta hablar, podría ser a través del arte, porque tú sabes que el lenguaje no siempre tiene que ser verbal, puede ser no verbal. Entonces, si a un hombre, por ejemplo, le gusta pintar, si le gusta pues toda la parte de las artes, ese podría ser una forma de rescatar ese femenino o no. Por supuesto, incluso una de las herramientas con las que más se trabaja el femenino en hombres y mujeres es la arteterapia. Y la arteterapia incluye la pintura, la danza, el canto, el toque de un instrumento, digamos las manualidades que se hacen con diferentes materiales, todo lo que implique un hacer, pero un hacer desde la emoción. Porque cuando yo estoy bailando, cantando, pintando, yo estoy haciendo algo, por supuesto, estoy produciendo, pero estoy plasmando algo que estoy sintiendo en el momento, estoy plasmando una emoción. Lo que pasa con las emociones y lo importante es sacarlas, pero sacarlas de verdad, ¿cierto? No es como las saco con un grito y entonces tiro todo de la mesa porque estoy súper bravo, no. ¿Cómo tramito esta emoción? ¿Cómo le doy trámite a esto que estoy sintiendo? Y el arte, el Reiki, por ejemplo, ayuda muchísimo también para el equilibrio de las energías, en este caso del femenino, ya que estamos hablando de los hombres. La cocina. Eh, la cocina es maravillosa, maravillosa porque es una conexión con la tierra, con ese femenino que es el fruto que nos da la tierra y es un cuidado para mí y para el otro, que es energía femenina, cuidar al otro es energía femenina, cuidarme a mí misma a través de los alimentos. Em, Les iba a decir también que, por ejemplo, todas las técnicas holísticas que hay hoy, como la angeología, que te permite canalizar, ¿cierto?, emociones y demás y mensajes que quizá no habías descifrado, las constelaciones familiares, todo este tipo de cosas que le permiten a la persona abrirse a otro mundo interior. Por ahí hay una terapeuta muy famosa que siempre dice, nosotros creemos que el mundo es lo que vemos y lo No, que ni estamos idea. viendo es el 1% y lo que Total. está dentro es el 99%. O sea, hemos vivido esto realmente de todas las herramientas que nos dieron porque nos da miedo trabajar lo que traemos adentro. Es asustador, sin duda. Cuando Claro. uno va donde una geóloga y le dicen una cosa, uno sale como enloquecido porque es real. Pero el femenino, digamos que se trata de eso, empezar a trabajarte a ti mismo, las emociones que tienes adentro, lo que tienes por decir.
Lina, ya nos aclaraste cómo los hombres pueden hacer esa parte de su femenino, pues nosotras las mujeres también. De hecho, yo estoy pintando unas vírgenes divinas que te contaba y eso me ha ayudado mucho como terapia. Pero para los hombres, como es tan dificultoso hablar, ya nos explicaste, entonces rico que cocinen, que canten, que se conecten con una de estas pasiones, como pues todo lo que hablábamos ahora del arte. Ahora cambiemos. Una mujer que es muy femenina y que dice, ay, a mí me falta como de pronto desarrollar más la energía masculina. ¿Qué puede hacer esa mujer para desarrollarla? Ok, bueno, una mujer muy femenina, digamos no muy femenina, una No, mujer sí, me con su equivoqué. energía, Lo que dijiste ahorita, no, es con la energía femenina exacto. muy desarrollada y poco desarrollada la energía masculina. Sí, No te vamos a empezar a preocupes que utilizar a bien uno las palabras. le Sí, cuesta, pero digamos que esa es como la clave. Entonces, cuando hay un femenino muy desarrollado que no ha permitido que mi masculino también se note, porque es como que, hazte de cuenta que es un 100%, entonces si una energía va muy acelerada, pues la otra le queda muy poco espacio para desarrollarse. Es sí, básicamente eso. Entonces es una mujer que necesita más conexión con su cuerpo desde ahí, porque el masculino tiene mucho que ver con esto, con la carne, ¿cierto? Con lo que yo proyecto hacia afuera. Entonces es importante que se conecte con el ejercicio, por ejemplo, con la actividad física, sí, con todo lo que la conecte con el fuego interno, ese sí, fuego interno que es sudar, que es explorar mi fuerza, que yo también puedo ser fuerte, que mi cuerpo es valiente, la aventura, el riesgo, como las cosas que me ponen y me suben la adrenalina, que me dan más confianza, porque el masculino habla mucho de la confianza, de mi poder personal, ¿cierto? De mi brillo. Entonces, el ejercicio es una manera maravillosa de ir conectando con esa confianza. También hacer terapia mucho de psicología, porque la mente, digamos que nosotras cuando trabajamos esa recuperación de la confianza, también tenemos que hacer mucho coaching, mucho PNL, tenemos que trabajar concepciones a las que le teníamos miedo. Estos miedos pueden venir quizá porque en tu familia todas las mujeres, no sé, fueron abusadas, fueron mujeres que no tuvieron la oportunidad de salir adelante y uno va cargando eso claro. generacionalmente. Traigo eso y tengo un miedo gigante a ser mujer, pero a ocupar mi lugar. Entonces, la terapia psicológica es fundamental también para trabajar el masculino, porque es lo que me recuerda quién soy, qué vine a hacer, cuál es mi lugar en el mundo. Y también trabajamos, aunque digamos que es un tema que uno creería que no tiene nada que ver con el masculino, y es todo el tema de la sexualidad. Sí. Por ejemplo, el coach, digamos, dirigido a todo el tema sexual, el Tao, el Tantra, que son temas que a veces pensaría uno que son muy sutiles, no es una conexión con tu cuerpo, es volver a conectar con el placer y el placer tiene que ver con lo masculino, que ahí es Sí. donde nos han vendido lo masculino mal, porque entonces nos dicen lo masculino es producir, producir, hacer, trabajar, pero también es descansar, también es disfrutar, también es disfrutarte lo que haces, porque si no serías un robot, ¿cierto? Es Claro. disfrutarte lo que haces. Entonces, conectar con herramientas que te ayuden a conectar con el disfrute es muy importante. Y trabajar mucho el cuerpo a través de la alimentación, a través de los suplementos. Muchas veces se nos baja la energía porque el Sí. cuerpo es tan sabio. Cuando yo atiendo mujeres en consulta, han llegado unos casos impresionantes. El cuerpo va entendiendo como los mensajes que tu mente le dice. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una mujer que no quiere ser mujer, no porque tenga otros intereses sexuales, sino porque dice, es que ser mujer es tan duro, o sea, ser mujer es tan difícil, yo quiero como ser hombre porque es que los hombres tienen como más posibilidades, hay un imaginario colectivo frente a eso, ¿cierto? Como que la Sí. mujer, ay, como que pereza ser mujer. El cuerpo es tan sabio que tus ovarios dejan de producir estrógenos y progesterona y empiezan a producir testosterona. Sí. Por sí, porque Como tu una mente, orden. Ah, sí, tu mente le dice, no, es que yo no quiero. Empiezan a producir cortisol, empiezan a producir hormonas del estrés, no de sí, la relajación y del ciclo como la progesterona y el estrógeno, sino que te dicen, voy a producir cortisol porque usted está estresada siendo mujer, porque usted necesita defenderse, usted está en peligro, así lo entiende el cuerpo. sí. Entonces,
Muchas veces cuando nos desconectamos del masculino o del femenino, el cuerpo de la mujer tiende a producir otras hormonas y ahí es importante acudir a la terapia, digamos, naturista, médica, para complementar las hormonas también que le faltan al cuerpo, porque hay mujeres que no tienen la energía, que es como si la energía se les fuera, como que no soy capaz de levantarme a trabajar, como que no es que no me esté permitiendo descansar, sino que ya es algo crónico, que no soy capaz, que me quedo dormida todo el tiempo, entonces ahí sí recurrimos a, digamos, a estos suplementos, eso también es necesario. Bueno, es bien importante que ahora nos decías que cuando uno tiene muy desarrollada una energía, le está dejando poco espacio a la otra. Pero si uno no hace nada por mejorar esa energía, entonces se producen los desniveles y nos enfermamos. ¿Cómo qué enfermedad podemos padecer en el momento que hay desequilibrios? O eso puede ser cualquiera. Normalmente está muy relacionada a lo que hablábamos ahorita de los chakras. Entonces, Sí, por ejemplo, una mujer que tiene su energía masculina muy disparada, ¿cierto? Muy polarizada y que además sufre por eso, porque hay un sufrimiento interno en ello. No es únicamente como que, ay, es que tenemos que estar en equilibrio porque es el, digamos, el ego espiritual que te dice que hay que ser así. No, es porque cuando no estamos en equilibrio hay un sufrimiento interno del ser humano y es sí. un sufrimiento que estamos empezando a conocer ahora. Entonces, normalmente estas mujeres que son muy masculinas, muy, digamos, con su energía masculina muy elevada, sufren mucho, por ejemplo, de la tiroides, ¿cierto? Porque aquí en la palabra está el centro masculino de la voz, pero hay una, digamos que hay como que se dispara demasiado y entonces se altera esta hormona, o tal vez cuando falta mucha fuerza desde la palabra también se altera la hormona, entonces sufren de la tiroides, sufren de todo el tema digestivo, cuando hay muchos desórdenes digestivos, es la energía masculina, cuando hay situaciones con los pies, con las piernas, con todo lo que es el equilibrio, con dolores en los huesos, y además habla del equilibrio desde lo masculino. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo estaba haciendo un proceso de integración con papá, que fue algo que hice por muchos años. eh, Uno de los dolores que se me manifestaba más era en las piernas, y yo decía, pero ¿qué es este dolor en las piernas? Y era mientras estaba haciendo también todo este proceso de reconocimiento de esa familia de papá, de esa familia masculina, que no había integrado como toda esa fuerza que ellos me habían heredado. Entonces el cuerpo te va mostrando, es como un camino. Y por supuesto, cuando hay desequilibrios desde lo femenino, entonces hay mucho en las mujeres con el tema de ovarios y útero, ¿cierto? Hay muchos desequilibrios allí, quistes, endometriosis, incluso hasta el cáncer, infecciones vaginales todo el tiempo, un montón de cosas que podemos padecer allí. Otro desequilibrio desde lo femenino son las emociones, entonces las enfermedades que tienen que ver con las emociones y las enfermedades que tienen que ver con la intuición, que son la ansiedad, la depresión. Mira que el cuerpo, según la parte que tú estés, digamos, desequilibrado, te va mostrando también como Claro. todos estos malestares. Definitivamente el aprendizaje es muy grande, es mirar como todas estas cosas que nos estás contando y analizar, porque yo aquí pensando, si yo no tengo integrado esto que vos me estás explicando y no lo tenemos claro, entonces yo tengo una dolencia y voy donde el médico y me puede mandar X, bueno, yo no tengo aquí ninguna droga, pero me dicen, listo, X droga, esta droga se la va a tomar y le va a solucionar su problema. Pero es una solución momentánea porque es que yo no estoy yendo a la raíz del problema. Entonces voy a seguir en desequilibrio, o sea, lo que tú explicabas ahora, si yo no estoy equilibrando mi energía femenina y mi energía masculina, yo voy a seguir en desequilibrio. Entonces puede que yo sí me alivie momentáneamente, pero entonces no voy a sanar. Exacto. Ahí es cuando hablamos de curación y sanación, que también son dos términos que se escuchan mucho. Entonces la curación es, digamos, momentánea, se da por diferentes herramientas, pero la sanación es cuando yo entiendo que esta enfermedad vino a mostrarme algo, que no se trata de aliviar el dolor o aliviar el síntoma o simplemente tomarme algo para hacerme pues el tonto y no sentirlo, porque muchas veces es lo que hacemos, es entender que esta enfermedad tiene un propósito y tiene un propósito de llevarme por un camino para yo conectar con mi energía femenina, con mi energía masculina, con
Se te fue el audio, Lina. Lina, seguramente te entró una llamada. No, tranquila. Hola, ahí sí. Tranquila, te entró una llamada y se fue, pero fue momentáneo. Entonces, ¿qué estabas Ok, diciendo? qué pena. No, no te preocupes. Bueno, entonces esta enfermedad llega y me muestra un camino para yo empezar a conectar con mi energía femenina, con mi energía masculina, integrar la energía de papá o de mamá, sanar las heridas de la infancia, ¿cierto? Ya según, digamos, el camino que tú viniste a trabajar en esta existencia, pero la enfermedad es una muestra, es un llamado de atención, no es... Por eso yo respeto mucho a los médicos y acudo mucho a los médicos porque Claro. pues son la mano de Dios y de Rafael aquí en la tierra, Sí, pero también pienso que la medicina tiene que ser más integral y que tenemos que tener la medicina tradicional, pero nosotros como seres humanos buscar un apoyo que venga de lo holístico, o de lo psicológico, o de lo natural, para que, listo, yo me voy curando con la medicina, pero también voy entendiendo qué es lo que me está pasando, porque entonces repito y repito y repito, se me vuelve una enfermedad crónica y yo digo, pero qué injusticia, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo por qué no me curo? Y simplemente Dios te está diciendo, es que el camino a la curación es que tú entiendas la enfermedad, que tú te exacto. metas a comprender la enfermedad, pero es algo que no nos han enseñado, que apenas estamos como comenzando a sentir y que esa es la invitación, Oíme, digamos, que tenemos hoy. Lina, este despertar de la humanidad, ¿en qué momento se da? Después de haber pasado mucho dolor, porque antes éramos más de hacer, de producir. Ahorita cuando iniciamos el programa estábamos hablando que la energía universal nos exige hacer y producir, hacer y producir, hacer y producir, pero que no es que sea de una persona, es la energía como tal. Pero sin embargo ya estamos volteando la mirada hacia estos procesos, ya la gente está más interesada en ir al médico, pero también acudir a otra terapia. Entonces, ¿en qué momento se da ese cambio? ¿Es de pronto porque ya estábamos abajo cansadísimos y el universo nos regala este respiro o qué sucede con la energía de la Tierra que se empiezan a dar estos cambios? Pues lo que yo he entendido, lo que he comprendido y lo que he observado también es que es un asunto mucho más grande que nosotros, es una planeación universal. Veníamos de muchos siglos de trabajar desde la fuerza masculina que es necesaria para construir. Nosotros necesitábamos construir esta tierra, necesitábamos poblarla, necesitábamos hacer construcciones, desarrollos tecnológicos, todo lo que tenemos hoy. Pero llega un punto en donde el mismo universo dice, listo, digamos que los humanos están preparados y están preparados para ir hacia adentro. Y pasan cosas como lo que pasó el año pasado con la pandemia, ¿cierto? Que nos encierran y nos dicen, mire hacia adentro y empiece a hacer cargo de sus emociones. Empiece Sí. a hacerse cargo de los traumas que trae de la niñez, que ya no se puede, digamos, hacer más el ciego frente a eso. Y cuando miramos, por ejemplo, el tema de la astrología, a mí me gusta estudiarlo, no soy para nada experta, pero me gusta seguir personas que lo trabajan. En el tema astrológico se dice que hace un par de años atrás hubo un cambio que nos invita al despertar de la energía femenina y son unas alineaciones de los planetas, digamos, en otros campos que nos dicen, se acabó, es hora de mirar hacia adentro y es hora de que demos la vuelta. ¿Qué pasa con esta, digamos, es una obligación energética lo que todos sentimos, que a muchas personas se les facilita porque ya lo venían trabajando o porque tienen su femenino muy despierto, pero a la mayoría de las personas les está costando mucho y les está costando mucho porque tenían un masculino muy activo y habían menospreciado un poco lo femenino, así como históricamente, digamos, la mujer ha tenido un papel secundario que está hoy, digamos, recuperando. No sé si de la mejor manera, ese ya es otro tema, Sí. pero vamos recuperando ahí poco a poco. Entonces, es eso, es como que la energía femenina dice, listo, llegó mi momento, y no es que se trate de que esto se convierta en un matriarcado, sino precisamente en un equilibrio. Es como llegó mi momento a despertar lo femenino, y lo femenino es muy revolcador, es muy, Sí. muy revolcador porque es algo desconocido, pero responde mucho a eso, volviendo a la pregunta, a temas mucho más superiores que nosotros, planeaciones universales, temas astrológicos, cambio de eras, cambio de eras espirituales. Nosotros somos unos afortunados, estamos atravesando un cambio de era y es un despertar de toda esta energía femenina. A mí me encanta que digas eso, me fascina,
porque yo soy, incluso la frase mía del jueves decía algo así como que la luz siempre está para todos. Yo soy el que decido verla cuando decido despertar y es de libre albedrío. Esa fue mi frase del jueves anterior para todas las personas. Y Así algo es. bien interesante cuando tú hablas de la planeación universal, y es cierto, muy ciegos, pero es respetable el que piense que la vida es lo que está viendo. Yo en este momento tengo al frente unos edificios y unos árboles. Uno negar que hay algo más detrás de eso que mis ojos físicos no pueden ver, es perderme de una conexión espiritual maravillosa. Pero también hay un escrito muy bello, no recuerdo de quién es, que uno no es nadie para llegar a despertar a los demás. Cada quien despierta. Y ese, yo lo compartí alguna vez, pero qué pesar que no recuerdo de quién es. Y decía, si la persona no quiere despertar, tranquilo, ayúdele y póngale la cobija. Entonces me Ujú. parecía porque es el respeto hacia el ser humano. Yo me demoré mucho tiempo en empezar a despertar porque yo pienso que esto es un camino largo, uno no tiene los ojos abiertos del todo, todos los días le llega una información más bonita, sino que uno ya está más receptivo a poderla integrar en el ser, que antes de pronto uno no encontraba las personas ni los maestros, pues porque uno no estaba dispuesto a tener esa apertura de mente. Pero sí, ya para cerrar el programa, es súper lindo, es que la gente entienda, ustedes tienen un mundo visible al frente, pero detrás de ese mundo visible hay un mundo invisible bien grande, que es Exacto. lo mismo que el consciente y el subconsciente. El consciente es el 5%, el subconsciente o el inconsciente es el 95%, que es el que nos hace actuar, nos hace vivir, es el que tiene todos nuestros patrones, todas nuestras creencias. Entonces es rico empezar a encontrarle un sentido diferente a la vida y entender que no lo que veo es lo real. De pronto lo real Exacto. es realmente Ujú. lo que no veo, los espejismos de lo real, de lo que yo creo que es real. Esos espejismos a veces son muy chéveres, pero no están mostrando lo que es. Lina, yo me podría quedar horas hablando con vos, pero pues ya acabó el programa, pero antes sí quiero que nos cuentes. Cuando empecé a estudiar, pues tu Instagram y todo, vi que tenías incluso unos eventos próximamente, entonces cuéntanos de tus redes, dinos si una persona conectó contigo, cómo te puede encontrar. Ok, bueno, lo que yo hago es un acompañamiento a mujeres en el proceso de reconexión con el femenino, equilibrio de su masculino. Hago sesiones individuales, hay un proceso de 7 meses o de 7 sesiones, que es como donde abarcamos todas las heridas del alma de esa mujer para despertar y equilibrar estas dos energías, pero también hago encuentros grupales y estoy tratando de hacer 1 o 2 al mes, la mayoría virtuales. Me voy a arriesgar ahora a hacer algunos presenciales porque lo han solicitado mucho con todos los cuidados. Y por ejemplo, el sábado 27, este sábado, tengo el taller presencial del encuentro con mi niña interior, y donde trabajamos las heridas de la niña interior. Y es un encuentro muy lindo porque a mí me encanta pues como que rescatemos ese femenino de ponernos nuestras faldas largas, nuestras coronas de flores, hacer rituales y demás, llamando mucho esa energía femenina como a que se conecte con el resto del mundo, que empecemos a mirar como esa conexión con la tierra de una manera distinta. Mi proyecto se llama Amar Ser Mujer. Me encuentran en Instagram así, Amar Ser Mujer guión bajo, y ahí les comparto contenido, pues digamos, diariamente de reflexiones, libros, series, procesos terapéuticos, recomendaciones, etcétera. Por si alguno de pronto no quiere estar todavía en procesos como tal, pues la información igual le puede resonar y pueden tener pues ahí como acompañamiento, aunque sea a la distancia. Perfecto, y por WhatsApp también. Sí, por WhatsApp me pueden contactar. ¿Cuál es? El número es 311-754-7820. Perfecto, yo igual aquí los pongo para que todos lo puedan ver. Lina, pues realmente muy agradecida, aprendí muchísimo, de verdad me encantó, pero me encantó hablar contigo porque pues un tema súper ganador y que nos interesa a todos los seres humanos. Así es, gracias Claudia a ti por la invitación, maravilloso el espacio y espero también que las personas lo disfruten. Y a ustedes, si les gusta el programa, que espero que sí, como les digo, cada 8 días, por favor, le dan dedito arriba, lo comparten, porque hay mucha gente de verdad que está necesitando. Y ojo,
muéstrenselo también a sus hombres, por favor, que los hombres entiendan que la energía femenina también la tienen que integrar, que aprendan que cocinando, todo lo que nos enseñó Lina hoy es posible y les va a aumentar la capacidad para poder tener esas energías equilibradas. Entonces, compartan el programa y nuevamente nos vemos en 8 días con un nuevo invitado en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao.